Todo comenzó un martes que prometía ser como cualquier otro. Era temprano en la mañana y mi rutina en la oficina transcurría sin incidentes. La cafetera chisporroteaba en la esquina y mis compañeros conversaban animadamente sobre el último partido de fútbol. Yo me encontraba revisando correos, perdida en la monotonía, cuando el sonido estridente de la puerta principal, abriéndose con fuerza, sacudió el ambiente. Allí estaba ella, mi suegra, Rosario, vestida de forma impecable pero con el rostro encendido de furia, como si hubiera venido directamente desde el infierno con una misión: arruinar mi vida. «¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo?», gritó señalándome con un dedo acusador. Los murmullos se extinguieron y el silencio cayó como un manto pesado sobre la oficina. Mis compañeros, sorprendidos, dejaron de hacer lo que le estaban haciendo y fijaron sus ojos en mí. «Rosario, por favor, este no es el lugar ni el momento», murmuré tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía a 1000 por hora. «Claro que lo es», exclamó dando un paso al frente. Sus tacones resonaron con un eco ominoso en el suelo de madera. En ese momento quise desaparecer. La sangre subió a mi rostro mientras intentaba mantener la compostura. Pero Rosario no había venido a razonar, y mucho menos a respetar mis límites. «Eres una desvergonzada», continuó dirigiendo su mirada gélida hacia mis compañeros. «¿Sabían que esta mujer está destruyendo a mi familia? Está manipulando a mi hijo para que me dé la espalda». Un murmullo creciente comenzó a circular por la sala. Algunos intercambiaban miradas incómodas, mientras otros no se molestaban en ocultar su curiosidad. «Señora, si tiene algún problema conmigo, hablemos en privado», traté de insistir, consciente de que mi jefe podía salir en cualquier momento y convertir esta situación en una verdadera catástrofe. Pero Rosario estaba desatada. «¿Privado, dices? ¿Acaso fue privado cuando le llenaste la cabeza de ideas tontas a mi hijo? Cuando me llamaste una intrusa en mi propia familia?» Sus palabras caían como dardos envenenados, y cada una de ellas era una pequeña victoria para su guerra personal contra mí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Todo comenzó cuando decidí casarme con Andrés hace 3 años. Nuestra relación siempre fue complicada por la presencia constante de su madre. Desde el principio, Rosario dejó en claro que yo no era lo suficientemente buena para él. «Andrés merece una mujer que lo entienda, que respete nuestras tradiciones», solía decir. Yo intenté llevarme bien con ella al inicio. Me esforzaba por complacerla, por hacerle entender que quería lo mejor para Andrés y para nuestra familia. Pero pronto quedó claro que Rosario no buscaba una nuera, sino una rival. Las cosas empeoraron cuando Andrés y yo decidimos mudarnos. Rosario se sintió traicionada, como si la hubiéramos abandonado. A partir de ese momento, su actitud hacia mí se tornó abiertamente hostil. Las primeras señales. La tensión llegó a un punto crítico cuando empecé a notar que Andrés cambiaba después de hablar con su madre. Una noche, después de una de esas llamadas interminables, me dijo: «Mi mamá cree que deberíamos reconsiderar tus horarios de trabajo. Dice que sería mejor si pasas más tiempo en casa». «¿Reconsiderar mis horarios? ¿Eso lo piensas tú o ella?», pregunté con una mezcla de incredulidad y rabia. Andrés no respondió, solo se encogió de hombros y su silencio dijo más que 1000 palabras. Rosario había sembrado la duda en su mente y él, en lugar de defenderme, había decidido ceder. Poco a poco, Rosario empezó a infiltrarse en cada aspecto de nuestra vida. Opinaba sobre nuestra casa, nuestras finanzas, incluso sobre los planes que teníamos para el futuro. «No puedes permitir que ella decida todo, Andrés. Es tu vida, no la de tu madre», le dije en más de una ocasión. Pero Andrés, atrapado entre el amor por su madre y nuestro matrimonio, no hacía más que esquivar el conflicto, el escándalo en la oficina, y ahora allí estaba ella, gritando frente a todos mis compañeros, exponiendo nuestras vidas privadas como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. «Esa mujer ha estado tratando de separarme de mi hijo desde que se casaron», exclamó señalándome con desprecio. «Pero no voy a permitirlo. Rosario, basta ya». Alcé la voz dejando de lado cualquier pretensión de calma. El sonido de mi propia voz resonó en mis oídos. Fue como un despertar, un momento en el que decidí que ya no iba a dejarme pisotear. «No voy a seguir tolerando tus ataques, no aquí, no ahora y mucho menos frente a mi equipo de trabajo». Rosario se detuvo por un momento, sorprendida por mi tono, pero solo fue un instante. Su mirada se endureció aún más, y su siguiente movimiento fue aún más inesperado. «¿Crees que me importa lo que piensen estas personas? Voy a demostrar quién eres realmente». Lo que no sabía Rosario es que yo también tenía mis propios planes. Había empezado a investigar algunos detalles sobre su pasado, pequeños hilos que podían desmoronar la fachada de perfección
que tanto se esforzaba por mantener. No sabía cómo terminaría este enfrentamiento, pero algo era seguro. No iba a permitir que Rosario siguiera controlando mi vida. El silencio que siguió a mi respuesta fue breve, pero cargado de tensión. Mis compañeros de trabajo, que al principio parecían fascinados por el espectáculo, ahora miraban con incomodidad. Nadie se atrevía a intervenir y yo no podía culparlos. Mi suegra, con su porte intimidante y su voz llena de veneno, era un tornado dispuesto a arrasar con todo a su paso. «Rosario, esto se acabó. Sal de aquí», dije tratando de mantener el control de mi voz. Ella me ignoró por completo, como si yo no hubiera dicho nada. En cambio, se dirigió al grupo de mis compañeros que estaban más cerca. «¿Ustedes saben qué clase de persona es esta mujer? ¿Saben cómo manipula a mi hijo, cómo lo aleja de su familia?» La rabia ardía dentro de mí, pero tenía que ser inteligente. Si reaccionaba mal, ella ganaría. Había esperado este momento para humillarme públicamente, para exponerme como si yo fuera el villano en su historia. Pero lo que Rosario no sabía era que yo ya no era la misma mujer que solía callar y aceptar sus ataques. «Lo único que estoy haciendo es defender lo que me pertenece», continuó ella como si estuviera dictando un sermón. «Porque una buena madre no abandona a su hijo y yo no voy a dejar que nadie me lo quite». Sentí un nudo en el estómago. Andrés, mi esposo, era su excusa para todo, pero en realidad esto no tenía nada que ver con él. Era una lucha de poder. Rosario no soportaba que alguien más pudiera tener influencia sobre su hijo, y menos que esa persona fuera yo. Finalmente, una de mis compañeras, Marta, que siempre había sido cercana a mí, decidió intervenir. «Señora, disculpe, pero esto es un lugar de trabajo. Si tiene problemas personales, quizá debería discutirlos en otro momento». Por un segundo pensé que las palabras de Marta serían suficientes para calmarla, pero Rosario simplemente se giró hacia ella, clavándole la mirada. «¿Y tú quién eres para decirme lo que debo hacer?», replicó con una frialdad que hizo que Marta retrocediera un paso. «Esto es entre esta mujer y yo. No podía permitir que esto continuara. Tenía que recuperar el control de la situación antes de que se saliera aún más de las manos. Rosario, no voy a discutir contigo aquí. Si tienes algo que decirme, llámame más tarde. Ahora, por favor, vete». Ella soltó una carcajada amarga. «¿Llamarte? ¿Para qué? ¿Para que sigas ignorándome como siempre haces? No, querida, hoy la gente sabrá la verdad. El pasado que Rosario quería esconder. Lo que Rosario no sabía era que yo ya había empezado a descubrir las grietas en su impecable fachada. Semanas atrás, durante una de nuestras muchas discusiones, algo en su actitud me había hecho sospechar. Hablaba de su sacrificio por su familia, de cómo siempre había sido una mujer ejemplar, pero había una sombra en sus palabras, un detalle que no cuadraba. Entonces decidí investigar. Empecé con pequeñas preguntas a Andrés, aunque sabía que él no sería del todo honesto. Luego hablé con algunos de sus familiares lejanos, personas que ya no estaban bajo su dominio. Lo que descubrí me dejó helada. Rosario había tenido un pasado lleno de secretos. Había tomado decisiones que no solo afectaron a su familia, sino que la habían puesto en situaciones comprometedoras. Un par de inversiones fallidas, deudas ocultas e incluso una relación con alguien que nunca mencionó a Andrés. Al principio no estaba segura de qué hacer con esa información. No quería usarla como arma, pero después de años de soportar sus humillaciones, sabía que debía protegerme. Ahora, mientras ella continuaba atacándome frente a mis compañeros, me di cuenta de que ese momento había llegado. «Rosario, ¿de verdad quieres hablar de la verdad?», dije, levantando la voz lo suficiente como para que todos me escucharan. Su expresión cambió. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero su máscara de seguridad titubeó por un instante. «¿Qué estás insinuando?», preguntó con los ojos entrecerrados. «Lo que digo es que si vamos a exponer nuestras vidas personales, y quizá deberíamos empezar por ti». El silencio que siguió fue más intenso que cualquier grito. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, pero no podía dejar que ella ganara. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, aunque su voz había perdido parte de su fuerza. «¿No?», respondí, inclinándome ligeramente hacia ella. «Tal vez deberías recordarle a Andrés por qué su padre tuvo que vender la casa familiar hace años. O tal vez podríamos hablar de tu amigo especial, ese que solías visitar cuando Andrés era pequeño». El color desapareció de su rostro, sus manos temblaron ligeramente y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero Rosario era demasiado orgullosa para ceder tan fácilmente. «Eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo», espetó con la voz quebrada. «Exacto. Tampoco tiene nada que ver mi vida privada con mi desempeño en el trabajo, pero aquí estás,
intentando humillarme frente a mis compañeros. Mis palabras fueron como un golpe. La sala, que hasta ese momento había sido un escenario para su espectáculo, se convirtió en un lugar hostil para ella. Los murmullos de mis compañeros ya no eran de curiosidad, sino de incomodidad hacia Rosario. El inesperado aliado, antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Para mi sorpresa, Andrés entró visiblemente alterado. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», exclamó mirando a su madre con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Rosario intentó recomponerse. «Hijo, estoy aquí porque esta mujer...» «Basta», la interrumpió Andrés, algo que rara vez hacía. Su voz era firme y por primera vez parecía dispuesto a ponerle un alto a su madre. «Esto ya es demasiado». El rostro de Rosario se descompuso. Era evidente que no esperaba que Andrés se pusiera de mi lado, al menos no de forma tan pública. «Hijo, ¿no entiendes?» «No, mamá, eres tú quien no entiende. Esto no es normal. No puedes seguir invadiendo nuestra vida de esta manera». Aunque sus palabras me dieron cierto alivio, sabía que este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Rosario nunca se rendía tan fácilmente y yo tenía que estar preparada para lo que vendría después. La oficina quedó envuelta en un silencio absoluto, roto únicamente por el eco de las palabras de Andrés. Nadie se movía, nadie hablaba, incluso Rosario, por primera vez desde que la conocí, parecía desconcertada. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Andrés, su hijo, ese al que siempre había controlado como una extensión de sí misma, acababa de plantarle cara. «¿Tú también estás de su lado?», preguntó Rosario con una voz temblorosa que intentaba mantener firmeza, pero que traicionaba un dejo de vulnerabilidad. «No se trata de tomar lados, mamá», respondió Andrés, cruzando los brazos en un gesto que reflejaba más cansancio que furia. «Se trata de límites. Lo que estás haciendo aquí es inaceptable». Por un momento, Rosario pareció acorralada. Sin embargo, en cuestión de segundos, su actitud cambió. Enderezó la espalda, ajustó la correa de su bolso y dejó escapar una risa amarga. «Límites, dices. Como si no hubiera dado mi vida entera por ti. Esto es lo que obtengo después de todos mis sacrificios». Su voz se rompió ligeramente al final y, aunque intentaba mostrarse fuerte, pude ver el inicio de lágrimas en sus ojos. Rosario sabía manipular las emociones como nadie, y ese era su truco más efectivo: convertirse en la víctima en el momento justo. «No se trata de lo que hiciste por mí, mamá. Se trata de lo que estás haciendo ahora», respondió Andrés con un tono cansado pero firme. Rosario giró la cabeza hacia mí, y en su mirada ya no había furia, sino algo más oscuro: resentimiento puro. «Esto es tu culpa», espetó, apuntándome con el dedo como si fuera un arma. «Tú le has llenado la cabeza con tus ideas modernas, con tus tonterías sobre independencia». Me mantuve en silencio. Había aprendido que responder en ese momento solo la alimentaría más. Su rabia estaba dirigida hacia mí, pero también era su forma de no enfrentar la realidad, que sus acciones estaban empujando a su hijo lejos de ella. Un paso hacia atrás. Rosario finalmente dio un paso hacia atrás, observando el escenario como si estuviera buscando apoyo en alguien más. Mis compañeros, antes atentos al drama, ahora evitaban su mirada. Andrés permanecía firme junto a la puerta, y yo, aunque aún sentía el nudo en el estómago, traté de proyectar calma. «No tengo nada más que decir aquí», dijo Rosario finalmente, su voz cargada de un orgullo herido. «Pero esto no ha terminado». Con esas palabras se giró y salió de la oficina, dejando un silencio incómodo a su paso. La tensión en la sala era palpable, pero poco a poco los murmullos comenzaron a llenar el vacío. «¿Estás bien?», preguntó Marta, acercándose a mí con una expresión de preocupación. Asentí lentamente, aunque la verdad era que estaba agotada. Rosario podía haber salido, pero la batalla estaba lejos de terminar. «Gracias por intervenir antes», le dije a Marta, intentando sonreír. «No fue nada. Esa mujer es intensa», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Andrés seguía de pie cerca de la puerta, observándome con una mezcla de culpa y preocupación. Finalmente se acercó. «Lo siento mucho, Elena», dijo en voz baja. «Esto nunca debió pasar». Quise responder algo, pero el agotamiento emocional me impedía articular las palabras. Simplemente asentí y volví a mi escritorio. Andrés entendió la indirecta y decidió no insistir. La trampa de Rosario. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa esperando un momento de paz. Pero apenas crucé la puerta, supe que algo no estaba bien. Andrés estaba sentado en el sofá, con el rostro hundido entre las manos. «¿Qué pasó?», pregunté, dejando mi bolso a un lado. Él levantó la cabeza lentamente y su expresión me llenó de inquietud. «Mi mamá»,
Fue a verme después de salir de tu oficina, dijo suspirando profundamente. ¿Y qué te dijo esta vez?, pregunté, cruzándome de brazos. Que tú la atacaste frente a todos, que la humillaste, respondió, evitando mi mirada. Sentí un calor subir por mi rostro. La capacidad de Rosario para distorsionar la realidad era impresionante, pero esto ya estaba cruzando un límite. ¿De verdad le creíste?, pregunté, mi tono más firme de lo que esperaba. No, Elena, es solo que es difícil. Ella me hizo sentir culpable, como si yo estuviera traicionándola. ¿Traicionándola?, repetí laica, incapaz de contener mi incredulidad. Andrés, ella entró en mi lugar de trabajo, hizo un escándalo frente a todos y me acusó de cosas absurdas. Y tú estás aquí dudando de mí. Él se levantó del sofá y caminó hacia mí con las manos levantadas, en un gesto de tregua. No estoy dudando de ti, solo trato de entender cómo manejar esto. Lo miré fijamente buscando en sus ojos algún indicio de que realmente estaba de mi lado. Pero lo único que encontré fue confusión, como si estuviera atrapado en una lucha que no sabía cómo resolver. ¿Sabes qué, Andrés? Tal vez el problema no sea cómo manejar esto. Tal vez el problema sea que sigues permitiendo que tu madre interfiera en nuestra vida. Él no respondió, solo se quedó allí, mirándome con una expresión de agotamiento. La decisión que lo cambió todo. Esa noche, mientras Andrés dormía, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo así, siempre al borde de un conflicto, siempre defendiendo mi lugar en mi propio matrimonio. Si Andrés no estaba dispuesto a establecer límites claros con su madre, entonces tendría que hacerlo yo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno, lo miré directamente a los ojos. Voy a hablar con tu mamá, anuncié, mi voz firme y decidida. Andrés casi se atragantó con el café. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esto no puede continuar así. Necesito dejarle claro que si sigue cruzando los límites, habrá consecuencias. Elena, no creo que sea una buena idea. No te estoy pidiendo permiso, Andrés. Lo interrumpí, sorprendida incluso por mi propio tono. Estoy haciendo esto por nuestra relación, pero necesito que entiendas algo. Si no cambia, no voy a seguir tolerándolo. Él se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Finalmente asintió lentamente. Está bien, haz lo que tengas que hacer. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que confrontar a Rosario no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Si no defendía mi lugar, ella nunca dejaría de atacarme. El inicio del enfrentamiento final. Horas después me encontré frente a la puerta de la casa de Rosario. Llevaba días pensando en lo que le diría, en cómo manejar la situación, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de enfrentar. Toqué el timbre y después de unos segundos la puerta se abrió. Rosario me miró con sorpresa, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono frío como el hielo. Necesitamos hablar, respondí, cruzando el umbral sin esperar una invitación. Rosario cerró la puerta detrás de mí con un golpe que resonó en toda la casa. Su expresión era un reflejo perfecto de desdén y desafío, como si ya estuviera planeando cómo convertir esta conversación en otra oportunidad para atacarme. Así que ahora vienes a mi casa, dijo cruzándose de brazos. ¿Qué es lo que quieres, Elena? Tomé aire profundamente, intentando mantener la calma. Sabía que perder los estribos con Rosario solo le daría más munición para su arsenal de acusaciones. Quiero dejar algo muy claro. Comencé mirándola directamente a los ojos. No voy a permitir que sigas interfiriendo en mi vida, en mi matrimonio y mucho menos en mi trabajo. Rosario soltó una carcajada seca, como si mis palabras le resultaran absurdas. ¿Interferir?, repitió exagerando cada sílaba. Querida, si estoy tan involucrada es porque alguien tiene que cuidar de Andrés. Desde que él se casó contigo, parece que no puede tomar una decisión sin consultarte. Andrés no necesita que lo cuides, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Es un hombre adulto y nuestra relación es solo asunto nuestro. Ella dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotras. Su postura era desafiante, casi intimidante. Ese es el problema, Elena. Crees que puedes apartarme de mi hijo. Pero déjame decirte algo, Andrés siempre será mi hijo antes que tu marido. Por un instante sentí que la rabia me quemaba por dentro. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Pero en lugar de explotar, opté por una estrategia diferente. ¿De verdad crees que todo esto es por Andrés?, le pregunté cruzándome de brazos. ¿O es porque no soportas que ya no puedes controlarlo como antes? Rosario abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez parecía sorprendida. Lo único que quiero es lo mejor para él, dijo finalmente, pero su voz había perdido algo de la fuerza inicial. ¿De verdad?
porque no lo parece. Lo que estás haciendo está destruyendo nuestra relación y alejándolo de ti. Si realmente lo amas, como dices, deberías dejarlo vivir su vida. Una amenaza inesperada. Rosario me miró fijamente durante varios segundos, su rostro transformándose en una máscara de frialdad. Tienes razón en algo, Elena. Esto no se trata solo de Andrés. También se trata de ti. Desde el principio supe que no eras buena para él. ¿Y qué significa eso? Pregunté sintiendo que el suelo bajo mis pies empezaba a tambalearse. Ella sonrió, una sonrisa cruel y calculadora. Significa que sé más de lo que crees. Andrés no sabe todo sobre ti, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo sí. Y créeme, no dudará en cambiar de opinión si le cuento ciertas cosas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus palabras eran como un dardo envenenado, diseñadas para sembrar dudas y miedo. ¿De qué estás hablando?, pregunté tratando de mantener la calma. Rosario se inclinó ligeramente hacia mí, disfrutando del momento. Digamos que todos tenemos secretos, Elena, y algunos de los tuyos podrían ser muy interesantes para Andrés. Sentí que el aire se me escapaba. ¿De qué podía estar hablando? No tenía idea de qué secretos que se refería, pero su tono me hizo sentir que estaba dispuesta a inventar lo que fuera necesario para separarnos. Haz lo que quieras, Rosario, dije finalmente enfrentándola con la mirada. Pero te advierto, no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyes mi matrimonio. La sombra del pasado. Salí de su casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aunque había logrado mantener la compostura frente a Rosario, por dentro me sentía vulnerable. ¿De verdad tenía algo contra mí o solo estaba jugando sucio? Esa noche, mientras Andrés y yo cenábamos en silencio, no pude evitar preguntarme si debía contarle lo que Rosario había dicho. Pero antes de que pudiera decidir, Andrés rompió el silencio. Mi mamá me llamó, dijo, sin levantar la vista de su plato. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Que fuiste a verla. Asentí esperando a que continuara. Me dijo que intentaste intimidarla. Reí, aunque la risa era más amarga que otra cosa. ¿Eso fue lo que te dijo? Elena, solo quiero entender por qué fuiste. ¿Crees que esto realmente va a solucionar algo? ¿Sabes qué creo, Andrés?, respondí, dejando el tenedor sobre la mesa. Creo que el verdadero problema aquí no es tu madre, eres tú. Él levantó la mirada, sorprendido por mis palabras. ¿Yo? Sí, tú, porque no importa cuánto me esfuerce por poner límites con ella. Mientras tú no tomes una posición clara, todo seguirá igual. Andrés abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Sabía que tenía razón, pero también sabía que admitirlo significaba enfrentarse a Rosario, algo que siempre había evitado. Elena, esto no es fácil para mí. ¿Y crees que lo es para mí?, respondí sintiendo que la frustración me invadía. Todos los días tengo que lidiar con sus comentarios, sus manipulaciones y ahora sus amenazas. ¿Amenazas? Sí, amenazas. Me dijo que tenía secretos sobre mí, cosas que supuestamente tú no sabes. Andrés frunció el ceño, claramente confundido. ¿De qué está hablando? No lo sé, pero lo que sí sé es que está dispuesta a hacer cualquier cosa para separarnos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de tensiones no resueltas. Finalmente Andrés suspiró y se levantó de la mesa. Necesito tiempo para pensar en esto. Tómate el tiempo que necesites, Andrés, pero recuerda, no voy a esperar para siempre. Un giro inesperado. Esa misma noche, mientras revisaba algunos papeles en mi escritorio, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Al principio pensé que era algún error, pero al abrirlo mi corazón se detuvo. Era una foto de mí, tomada hace años, en un contexto que prefería mantener en el pasado. Aunque no era nada ilegal, la imagen tenía el potencial de ser malinterpretada fácilmente. Junto a la foto, un mensaje simple. ¿Qué pensará Andrés de esto? No había duda de quién estaba detrás. Rosario había encontrado algo y estaba decidida a usarlo en mi contra. Respiré hondo intentando pensar con claridad. Si algo había aprendido durante este tiempo, era que Rosario no se detendría ante nada, pero yo tampoco estaba dispuesta a rendirme. Guardé el teléfono y me dirigí al dormitorio donde Andrés ya estaba dormido. Lo observé durante un momento, sintiendo una mezcla de amor y rabia. Si quería salvar mi matrimonio, tendría que jugar de manera inteligente. Rosario quería destruirme, pero no sabía con quién estaba tratando. A la mañana siguiente, desperté con una sola idea en mente. No iba a permitir que Rosario siguiera controlando mi vida. Sabía que no podía enfrentarla sin un plan. Si quería derrotarla, tendría que ser más astuta que ella. Antes de salir de casa, revisé nuevamente el mensaje anónimo en mi teléfono. La foto había sido tomada mucho antes de que conociera a Luis Andrés, durante una época de mi vida que había preferido dejar atrás.
Aunque no había nada verdaderamente comprometedor en ella, el ángulo y la falta de contexto podían usarse para manipular la percepción de cualquiera. Decidí buscar ayuda. No podía pelear esta batalla sola. Esa tarde, después del trabajo, visité a mi mejor amiga Clara. Siempre había sido mi confidente, alguien en quien podía confiar plenamente. Esto es lo que pasó, dije mostrándole la foto en mi teléfono. Clara frunció el ceño mientras la examinaba. ¿Quién te envió esto? No lo sé, pero estoy segura de que Rosario está detrás de todo esto. ¿Y Andrés? ¿Le contaste? Negué con la cabeza. No todavía. Quiero manejar esto de manera que no pueda usarlo en mi contra. Clara suspiró, apoyando una mano en mi hombro. Elena, tienes que ser cuidadosa. Rosario es peligrosa, pero no es invencible. Tal vez sea hora de que busques algo contra ella también. Sus palabras me hicieron detenerme. ¿Buscar algo contra Rosario? La idea me pareció descabellada al principio, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Ella había jugado sucio desde el principio. Si quería protegerme, tendría que devolverle el golpe. El pasado de Rosario. Durante los días siguientes, empecé a investigar todo lo que pude sobre Rosario. Hablé con vecinos, antiguos amigos de Andrés e incluso revisé registros públicos. Descubrí algo interesante. Rosario había tenido una vida muy diferente antes de convertirse en la mujer controladora que conocía ahora. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en una biblioteca local, encontré una pista importante. Hace muchos años, Rosario había estado involucrada en un negocio que terminó cerrando por fraude financiero. Aunque nunca había sido acusada formalmente, su nombre aparecía en varios documentos relacionados con la investigación. Esto era lo que necesitaba. No podía usar esta información directamente contra ella, pero me daba una ventaja. Ahora sabía que Rosario no era intocable. Mientras tanto, las cosas en casa con Andrés se complicaban cada vez más. Aunque seguíamos hablando, el ambiente entre nosotros era tenso. Rosario no había dejado de manipularlo y aunque Andrés intentaba mantenerse neutral, sabía que estaba siendo influenciado por su madre. ¿Has hablado con tu mamá últimamente? Le pregunté una noche tratando de no sonar demasiado acusatoria. Sí, me llamó ayer, respondió él con un tono distante. ¿Y qué te dijo? Lo mismo de siempre, que cree que estás tratando de alejarme de ella. Solté un suspiro sintiendo cómo la frustración volvía a acumularse. Andrés, ¿no te das cuenta de lo que está haciendo? Ella no quiere que estemos juntos. Él guardó silencio evitando mi mirada. No es tan simple, Elena, es mi madre. Y yo soy tu esposa, respondí, mi voz llena de determinación. ¿Cuándo vas a empezar a actuar como si nuestro matrimonio fuera tu prioridad? Sus palabras no llegaron, en cambio, se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Un enfrentamiento inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que Rosario diera su próximo paso. Una tarde, mientras estaba en mi oficina, recibí otra llamada anónima. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era clara. Si no quieres que esta foto llegue a Andrés, nos encontraremos mañana en el café de la esquina a las 4. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Rosario estaba jugando con fuego, pero yo ya no era la misma persona que había conocido. Esa noche le conté todo a Clara y le pedí que me acompañara al encuentro, aunque se quedaría en una mesa cercana para observar. Cuando llegué al café al día siguiente, Rosario ya estaba ahí, con una expresión de triunfo en el rostro. Me senté frente a ella tratando de mantener la calma. «Veo que decidiste venir», dijo con una sonrisa arrogante. «No tengo tiempo para juegos, Rosario. ¿Qué quieres?» Ella sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa entre nosotras. «Quiero que te vayas de la vida de Andrés. Si no lo haces, esta foto será solo el comienzo». Miré el sobre pero no lo toqué. En lugar de eso, la miré directamente a los ojos. «¿De verdad crees que puedes destruirme con esto?» «No creo, estoy segura». Sonreí ligeramente, algo que la tomó por sorpresa. «¿Y qué crees que pasará si Andrés se entera de lo que estás haciendo? ¿Crees que te seguirá viendo como la madre perfecta?» Rosario frunció el ceño, claramente molesta por mi reacción. «Andrés siempre me creerá a mí antes que a ti». «Tal vez, pero ¿qué pasaría si todo esto se volviera en tu contra?», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «¿Qué pensará Andrés cuando descubra lo que hiciste en el pasado?». Su rostro palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «No tienes nada contra mí. ¿Estás segura? Porque yo sí lo estoy». El silencio entre nosotras se hizo pesado. Rosario sabía que no estaba mintiendo, aunque no tenía idea de cuánto sabía realmente. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Pero recuerda algo, Elena.
Yo no pierdo. La observé salir del café sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Esto apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía la ventaja. Decisiones importantes. Esa noche le conté todo a Andrés, no solo sobre los mensajes y las amenazas, sino también sobre lo que había descubierto sobre Rosario. Al principio parecía incrédulo, pero mientras hablaba pude ver cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. No puedo creer que mi madre sea capaz de algo así, dijo finalmente pasándose una mano por el cabello. Andrés, yo tampoco quería creerlo, pero esta es nuestra realidad. Él guardó silencio durante varios minutos, como si estuviera procesando todo. Finalmente levantó la mirada hacia mí. No sé qué hacer, Elena. Tienes que tomar una decisión, Andrés. O estamos juntos en esto, o ella seguirá controlando nuestras vidas para siempre. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y dolor. Sabía que pedirle que enfrentara a su madre no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Tienes razón, dijo finalmente con voz firme. Esto tiene que terminar. Sentí una ola de alivio al escucharlo, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. Rosario no se detendría fácilmente, pero al menos ahora Andrés estaba de mi lado. La decisión de Andrés marcó un punto de inflexión, pero no significaba que la batalla estuviera ganada. Sabía que Rosario no aceptaría la derrota sin luchar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión, miradas furtivas y llamadas inesperadas. Andrés intentó confrontarla, pero cada vez que lo hacía, Rosario negaba todo con una maestría digna de una actriz consumada. Una tarde, mientras revisaba mi correo, recibí un sobre sin remitente. Dentro había copias de la foto que Rosario había amenazado con usar contra mí junto con una nota. Esto es solo el principio. Si sigues interfiriendo en mi relación con Andrés, desearás nunca haberme conocido. Respiré hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que me invadía. No podía permitirme caer en su juego de manipulación. Llamé a Clara para contarle lo sucedido y juntas decidimos que era hora de tomar medidas más contundentes. Es hora de que Andrés vea de lo que realmente es capaz su madre, dijo Clara con firmeza. Esa noche cuando Andrés llegó a casa, lo enfrenté directamente. Andrés, esto es lo que tu madre me envió hoy, le dije colocando el sobre frente a él. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. Esto no puede ser. Tiene que haber un error. No hay ningún error, Andrés. Esta es la realidad. Rosario está dispuesta a destruirnos si no hacemos algo al respecto. Pero es mi madre. Su voz era un susurro cargado de confusión. Y yo soy tu esposa. No te estoy pidiendo que la dejes de amar, pero sí que pongas un límite. Si no lo haces, ella seguirá controlando nuestras vidas para siempre. El enfrentamiento final. La oportunidad de poner fin a todo llegó antes de lo esperado. Al día siguiente, Rosario apareció sin previo aviso en nuestra casa. Estaba furiosa y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Andrés, no puedo creer que estés permitiendo esto, gritó señalándome con desprecio. Mamá, ya basta, dijo Andrés levantándose del sofá. Su voz era firme, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Basta, esta mujer está intentando separarte de tu familia. No, mamá, tú eres la que ha estado intentando destruir mi matrimonio desde el principio. Rosario se quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿De verdad vas a creerle a ella en lugar de a mí? No se trata de creerle a alguien, se trata de ver la verdad. He visto cómo manipulas cada situación para ponerla en mi contra, y ya no lo voy a permitir. El rostro de Rosario se endureció. Si tomas su lado, Andrés, no cuentes conmigo nunca más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés la miró fijamente y por primera vez vi en él la determinación de un hombre dispuesto a proteger lo que era importante para él. Lo siento, mamá, pero no voy a seguir permitiendo que interfieras en nuestra vida. Rosario soltó una risa amarga. Te arrepentirás de esto, Andrés. Los dos lo harán. Sin decir más salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Un nuevo comienzo. Aunque Rosario no volvió a contactarnos directamente, su sombra seguía presente en nuestras vidas. Sabíamos que no se rendiría fácilmente, pero Andrés y yo habíamos encontrado una nueva fortaleza en nuestra relación. Decidimos asistir a terapia de pareja para sanar las heridas que los constantes conflictos habían dejado. Fue un proceso difícil, pero poco a poco aprendimos a comunicarnos mejor y a apoyarnos mutuamente. Gracias por no rendirte, me dijo Andrés una noche, mientras estábamos sentados en el sofá. Gracias a ti por elegirnos, respondí tomando su mano. Rosario, por su parte, siguió intentando manipular a Andrés desde la distancia.
Enviaba mensajes cargados de culpa y trataba de reclutar a otros miembros de la familia para que hablaran en su nombre. Pero Andrés se mantuvo firme, demostrando que finalmente había comprendido la importancia de establecer límites. Para mí la victoria no solo estaba en haber recuperado mi relación, sino en haber aprendido a defenderme y a no permitir que nadie, ni siquiera alguien tan cercano como Rosario, me hiciera sentir menos de lo que valía. La vida no volvió a ser perfecta, pero al menos ahora era nuestra, libre de las cadenas de manipulación que Rosario había intentado imponernos. Y sobre todo había algo que nunca olvidaría. Cuando defiendes tu verdad con valentía, incluso contra los enemigos más poderosos, siempre encuentras la fuerza para salir adelante.